¿Sabías que...? Dime, cuéntame. Desde las sombras de una caverna en la antigua Grecia hasta los circuitos invisibles de una inteligencia artificial moderna, la filosofía ha recorrido un camino tan largo como fascinante. Nació hace más de 2000 años con una pregunta sencilla pero poderosa: ¿cuál es la sustancia o principio fundamental a partir del cual surge todo? Y desde entonces, no ha dejado de buscar respuestas. Platón hablaba de ideas eternas. Aristóteles analizaba la naturaleza con lógica. Descartes dudaba de todo para encontrar certeza. Kant soñaba con una razón libre. Y hoy, en pleno siglo XXI, nos preguntamos si una máquina puede pensar, sentir o incluso decidir por nosotros. La filosofía no es cosa del pasado. Es la columna vertebral del pensamiento humano. Una brújula en tiempos de cambio. Y en este viaje, vamos a recorrer sus grandes momentos, sus giros radicales, sus preguntas más desafiantes, hasta llegar a nuestro presente, donde la tecnología nos obliga a replantearlo todo. Esto no es solo historia. Es el mapa de nuestra conciencia. Bienvenidos a Filosofía. Desde Sócrates hasta la inteligencia artificial, comienza la aventura. Adelante, exploradores. La filosofía es como un viaje que nunca termina, siempre buscando respuestas a las preguntas más importantes de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estas preguntas han intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, y cada generación ha intentado encontrar sus propias respuestas. La filosofía no es solo una disciplina académica, es una forma de vida, una manera de ver el mundo con ojos curiosos y mente abierta. Estas preguntas están dentro de nosotros, y la filosofía nos da las herramientas para explorarlas. Nos invita a cuestionar lo que damos por sentado y a mirar más allá de lo obvio. A través de la reflexión y el análisis crítico, podemos descubrir nuevas perspectivas y profundizar en nuestra comprensión de la existencia. La filosofía nos enseña a pensar de manera lógica y coherente, a argumentar con claridad y a considerar múltiples puntos de vista. Lo interesante de la filosofía es que no se queda en un solo tema. Aborda una amplia gama de cuestiones, desde la naturaleza de la realidad y el conocimiento hasta la ética y la política. Cada rama de la filosofía ofrece una lente única a través de la cual podemos examinar el mundo. Por ejemplo, la metafísica nos pregunta sobre la naturaleza de la realidad y lo que existe más allá de lo físico. La epistemología se centra en el conocimiento y cómo lo adquirimos. Su trabajo es pensar y reflexionar sobre la realidad, desde cómo funciona el universo hasta lo que está bien y lo que está mal. La ética, por ejemplo, nos ayuda a entender los principios que guían nuestras acciones y decisiones. Nos desafía a considerar lo que significa vivir una vida buena y justa. La filosofía de la ciencia, por otro lado, examina los fundamentos y métodos de la investigación científica, cuestionando cómo llegamos a conocer lo que sabemos sobre el mundo natural. En este viaje, conoceremos a grandes pensadores que han dedicado sus vidas a entender los misterios de la vida. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles sentaron las bases del pensamiento occidental. Sus ideas sobre la justicia, la virtud y el conocimiento siguen siendo relevantes hoy en día. Pero la filosofía no se limita a los antiguos griegos. Pensadores de todas las épocas y culturas han contribuido a este vasto campo, cada uno aportando su propia visión y comprensión. Sus ideas, a veces iguales y a veces diferentes, han cambiado nuestra forma de ver el mundo y han creado la base de nuestra civilización. Desde la Ilustración hasta el existencialismo, cada movimiento filosófico ha dejado una huella indeleble en nuestra historia. La filosofía nos recuerda que el conocimiento es un viaje continuo, una búsqueda sin fin por la verdad y la sabiduría. Nos invita a ser curiosos, a cuestionar y a nunca dejar de aprender. Así que, mientras caminamos por este sendero filosófico, recordemos que cada pregunta nos acerca un poco más a la comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Nuestro viaje comienza en la antigua Grecia, donde nació la civilización occidental. Este lugar, lleno de historia y mitología, es el hogar de algunos de los pensadores más influyentes de todos los tiempos. La antigua Grecia no solo nos dejó un legado de arte y arquitectura, sino también una rica tradición filosófica que ha moldeado el pensamiento humano durante milenios. Allí, bajo el sol del Mediterráneo, surgieron las primeras escuelas de filosofía. Estas escuelas no eran solo lugares de aprendizaje, sino también centros de debate y discusión.
Los filósofos griegos se reunían para compartir sus ideas y cuestionar las creencias establecidas, buscando siempre una comprensión más profunda del mundo que los rodeaba. Personas curiosas se reunían en las plazas para hablar sobre el origen del cosmos, el bien, el mal y el significado de la vida. Estas discusiones no eran solo ejercicios intelectuales, sino que también influían en la vida cotidiana y en la forma en que las personas entendían su lugar en el universo. La filosofía griega se convirtió en una parte integral de la cultura y la sociedad. Los primeros filósofos griegos, llamados presocráticos, se enfocaron en la naturaleza. Querían entender los principios fundamentales que gobernaban el universo. Estos pensadores pioneros sentaron las bases para el desarrollo de la ciencia y la filosofía, y sus ideas siguen siendo estudiadas y debatidas hasta el día de hoy. Tales de Mileto, el padre de la filosofía, creía que el agua era el origen de todo. Su idea de que una sola sustancia podía ser la base de toda la existencia fue revolucionaria y abrió el camino para futuras investigaciones filosóficas y científicas. Tales no solo fue un filósofo, sino también un matemático y astrónomo, lo que demuestra la interconexión de diferentes campos del conocimiento en la antigua Grecia. Anaximandro pensaba que todo venía del apeiron, una sustancia infinita de la que surge todo. Su concepto de lo ilimitado y lo indeterminado como origen de todas las cosas fue una idea innovadora que desafió las creencias tradicionales. Anaximandro también hizo importantes contribuciones a la astronomía y la geografía, mostrando cómo la filosofía griega abarcaba una amplia gama de intereses y disciplinas. Aunque pensaban diferente, todos buscaban la verdad a través de la lógica y el razonamiento. La diversidad de ideas y enfoques en la filosofía griega es un testimonio de su riqueza intelectual. Los debates y discusiones entre estos pensadores no solo enriquecieron su propio entendimiento, sino que también sentaron las bases para el desarrollo del pensamiento crítico y la ciencia moderna. La búsqueda de la verdad y el conocimiento sigue siendo un legado duradero de la antigua Grecia, inspirando a generaciones de filósofos y científicos en todo el mundo. El siglo V a.C. fue muy importante para la filosofía. Durante este periodo, la ciudad de Atenas se convirtió en el epicentro de un florecimiento intelectual sin precedentes. Las ideas y debates que surgieron en esta época sentaron las bases del pensamiento occidental y continúan influyendo en nuestra forma de entender el mundo hoy en día. En Atenas, una ciudad llena de vida intelectual, aparecieron tres figuras que cambiarían la historia: Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres filósofos no solo transformaron la filosofía, sino que también dejaron un legado duradero en campos como la ética, la política y la ciencia. Sócrates, maestro de Platón, no escribió ningún libro. Sin embargo, su influencia fue inmensa. Sócrates creía que el conocimiento verdadero venía de cuestionar y examinar la vida. Su método, conocido como la mayéutica, consistía en hacer preguntas profundas y provocativas para ayudar a las personas a descubrir verdades por sí mismas. Su método era hablar con la gente y hacerles preguntas inteligentes para que ellos mismos descubrieran la verdad. Sócrates solía pasear por el ágora de Atenas, entablando conversaciones con ciudadanos de todas las edades y clases sociales. A través de estos diálogos, desafiaba las creencias establecidas y fomentaba un pensamiento crítico y reflexivo. Platón, su discípulo, creó un sistema filosófico complejo y profundo. Platón fundó la Academia, una de las primeras instituciones de educación superior en el mundo occidental. En sus diálogos, Platón exploró una amplia gama de temas, desde la política y la ética hasta la metafísica y la epistemología. En sus diálogos, habló sobre la justicia, la belleza y el conocimiento. Platón utilizaba personajes ficticios, a menudo basados en figuras reales, para discutir y debatir ideas filosóficas. Sus obras más conocidas, como La República y El Banquete, siguen siendo estudiadas y admiradas por su profundidad y claridad. Su teoría de las ideas, que dice que hay un mundo perfecto más allá del nuestro, ha influido en el pensamiento occidental durante mucho tiempo. Según Platón, el mundo que percibimos con nuestros sentidos es solo una sombra de una realidad más perfecta y eterna. Esta teoría ha sido fundamental en la filosofía y ha inspirado a pensadores a lo largo de los siglos. Aristóteles, discípulo de Platón, también fue un gran pensador. A diferencia de su maestro, Aristóteles se centró más en el mundo físico y en la observación empírica.
fundó el Liceo, otra importante institución educativa, donde enseñaba y realizaba investigaciones en una amplia variedad de campos. Observaba la naturaleza con atención y creó la lógica formal y un sistema ético basado en la virtud y la felicidad. Aristóteles escribió extensamente sobre biología, física, política y ética. Su obra Ética a Nicómaco sigue siendo una referencia fundamental en el estudio de la ética. Aristóteles creía que la felicidad se alcanzaba a través de la práctica de la virtud y el desarrollo del carácter, una idea que sigue siendo relevante en la filosofía contemporánea. Luz en la oscuridad. La filosofía medieval. Después de la caída del Imperio Romano, Europa pasó por un periodo difícil. Pero la filosofía no murió gracias a los pensadores cristianos. La filosofía medieval estaba muy conectada con la religión. Los filósofos cristianos querían unir la razón con la fe, usando la filosofía griega para entender el cristianismo. San Agustín de Hipona, un importante pensador cristiano, mezcló las ideas de Platón con la doctrina cristiana. Su libro Confesiones es un clásico que habla sobre el tiempo, la memoria y la búsqueda de Dios. El despertar de la razón, la filosofía moderna. El Renacimiento terminó con la Edad Media y comenzó una nueva era. El redescubrimiento de los clásicos griegos y romanos, junto con los avances en la ciencia y la geografía, cambiaron la forma de pensar en Europa. La filosofía moderna se centró en la razón y la libertad del individuo. Los filósofos modernos rechazaron la autoridad de la tradición y la Iglesia y quisieron construir el conocimiento con bases sólidas y racionales. Esta época estuvo llena de nuevas ideas y descubrimientos que desafiaban las viejas creencias, preparando el camino para la revolución científica y la Ilustración. Imagina que estás en el siglo XVIII. Las calles de París, Londres o Berlín ya no huelen a Edad Media. Las imprentas trabajan sin descanso, los salones se llenan de ideas y una palabra comienza a iluminarlo todo: razón. Este es el tiempo de la Ilustración, también conocido como el siglo de las luces, y no se trata solo de lámparas o descubrimientos científicos. Las calles de París, Londres o Berlín ya no huelen a Edad Media. Las imprentas trabajan sin descanso, los salones se llenan de ideas y una palabra comienza a iluminarlo todo: razón. Es una revolución silenciosa, una que ocurre en las mentes de filósofos, escritores y ciudadanos que comienzan a hacerse preguntas peligrosas para la época. ¿Por qué debemos obedecer a los reyes? ¿Y si la religión no tuviera todas las respuestas? ¿Y si el conocimiento pudiera hacer libre al ser humano? La filosofía ilustrada se basa en una idea clave: el ser humano puede pensar por sí mismo. Voltaire fue el azote de los dogmas. Con su pluma afilada criticó la intolerancia religiosa, la superstición y el fanatismo. Creía que la razón y el humor eran armas más poderosas que la espada. Rousseau pensaba diferente. Para él, la sociedad corrompía al ser humano, que originalmente era bueno. Defendía la educación natural y la participación del pueblo en el poder, lo que más tarde inspiraría revoluciones. Y mientras tanto, en Escocia, David Hume dudaba de todo, incluso de que existiera una verdad absoluta. Para él, el conocimiento venía de la experiencia, y la mente humana era mucho más limitada de lo que creíamos. La filosofía de la Ilustración no solo se discutía en libros, se colaba en las leyes, en las constituciones, en las revoluciones. Dio forma a la Declaración de los Derechos del Hombre, a la democracia moderna, a la separación de poderes y a algo que aún defendemos: la libertad de expresión. Pero también tuvo sus límites. Muchos ilustrados hablaban de libertad, mientras ignoraban la esclavitud. Hablaban de razón, sin dar voz a las mujeres. Aún así, sus ideas fueron una chispa que encendió las mentes del mundo entero. Así fue la filosofía en la Ilustración. Un faro en la oscuridad, un susurro que se convirtió en grito, una promesa: que el conocimiento y la razón pueden hacernos más libres. Vivimos en un mundo de avances vertiginosos, redes sociales, inteligencia artificial, crisis climáticas y cambios culturales profundos. En medio de todo este ruido, la filosofía actual sigue viva, aunque muchos no lo noten. Ya no se limita a los grandes tratados ni a los salones académicos. Hoy la filosofía está en los debates sobre ética digital, en los movimientos sociales, en las discusiones sobre género, identidad o medio ambiente. Se ha descentralizado, diversificado y ha aprendido a mirar el mundo desde muchos puntos de vista.
Uno de los temas más urgentes es la ética de la tecnología. Filósofos como Luciano Floridi y Nick Bostrom reflexionan sobre qué significa ser humano en una era donde los algoritmos toman decisiones, las máquinas aprenden y la privacidad se diluye. ¿Debemos poner límites a la inteligencia artificial? ¿Puede un robot tener derechos? ¿Quién es responsable cuando una IA comete un error? Por otro lado, la filosofía feminista, impulsada por pensadoras como Judith Butler o Angela Davis, ha replanteado qué entendemos por identidad, cuerpo y poder. Cuestiona las estructuras que históricamente han oprimido a mujeres y minorías y pone sobre la mesa la importancia del lenguaje, la representación y la interseccionalidad. Ya no se habla solo de lo universal, sino de lo situado. Cada experiencia humana cuenta. La filosofía ambiental, cada vez más relevante, se pregunta cómo vivir en armonía con el planeta. Autores como Bruno Latour y Donna Haraway defienden una visión menos antropocéntrica. Los humanos no estamos por encima de la naturaleza, somos parte de ella. Esta corriente reflexiona sobre el cambio climático, la justicia ecológica y la necesidad de construir un futuro sostenible. También persiste la filosofía política, que en tiempos de polarización, fake news y populismos, trata de entender cómo mantener viva la democracia. Pensadores como Chantal Mouffe o Slavoj Žižek abordan la tensión entre pluralismo, poder y conflicto. ¿Cómo dialogar en un mundo fragmentado? ¿Cómo construir lo común sin borrar las diferencias? Incluso la filosofía de la mente y la conciencia ha dado pasos gigantes, dialogando con la neurociencia y la inteligencia artificial. La pregunta eterna, ¿qué es la conciencia? Sigue abierta, pero ahora se explora con nuevas herramientas, combinando ciencia y reflexión filosófica. En resumen, la filosofía actual ya no busca respuestas eternas, sino que acompaña a una humanidad que cambia, que duda, que se reinventa. Es una filosofía que no dicta verdades, sino que abre preguntas. Que no está en las alturas, sino en la calle, en Internet, en las aulas, en los colectivos, en los laboratorios. Porque incluso en este siglo XXI hiperconectado y acelerado, seguimos necesitando detenernos y pensar con otros, pensar con el mundo. Eso sigue siendo, quizá más que nunca, hacer filosofía.